es una inmadurez en ciertas áreas del cerebro, como habíamos comentado en nuestra cápsula anterior de TDA, realidad o mito, a la cual los invito que chequen. Y esta inmadurez cerebral se centra en la falta de irrigación sanguínea en estas áreas cerebrales. Esto, de alguna manera, tiene que ver con el desempeño escolar y la atención en el aprendizaje que nuestro hijo pueda llegar a tener. En esta ocasión vamos a hablar del TDA y sus consecuencias escolares. Es para mí un placer tener nuevamente como invitados a la psicóloga Itzi Martínez, especialista en TDA, y al psicólogo Alfonso Ansúrez, director de Neurofeedback. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias a ti, Lilian. Muchas gracias por invitarnos otra vez. Gracias. La primera pregunta, Alfonso, sería, en cuestión de aprendizaje, ¿cómo funciona el cerebro de un niño diagnosticado con trastorno de déficit de atención? Ok, mira, en el proceso de aprendizaje, tú requieres de un despegue inicial que es poner atención. ¿Sí? Entonces, si no puedes poner atención o no puedes ponerlo de manera eficiente, lo que siga después de ese primer paso va a tener cualquier resultado, menos el esperado. ¿Sí? Si yo pongo cero atención, casi es un hecho que adquiero cero aprendizaje. Si pongo una atención deficiente, mi aprendizaje va a ser deficiente. ¿Sí? Pero ahora no hay que confundir dos detalles, que no necesariamente atención y aprendizaje se van a convertir en sinónimo. ¿Sí? Porque hay personas, claro, no pueden poner atención, no pueden aprender. Pero hay personas que sí pudiendo poner atención, no pueden aprender. ¿Sí? Esto nos lleva a una de las grandes desilusiones, especialmente de los papás que están medicando a los niños. ¿De dónde surge la idea de llevarlos al neurólogo, al psiquiatra o al psicólogo porque tienen TDA? Normalmente viene de que en la escuela detectaron un problema conductual o un problema de aprendizaje. Cuando es por aprendizaje, el neurólogo, el psiquiatra que lo llevan, la mayoría de las veces, empieza a medicar. Pero los medicamentos rara vez, y voy a decir rara vez por no decir ninguna, rara vez tienen un efecto benéfico sobre un problema de aprendizaje. Por ejemplo, en este punto, los medicamentos, ¿qué vendrían haciendo? Ok, el medicamento, hay dos razones por las cuales, o varias, hablando neurológicamente, por las cuales una persona no puede poner atención. Primero, un área del cerebro tiene una inmadurez, es decir, va ligeramente atrasada. Esto se refleja porque no puede discriminar la persona estímulos no relevantes. Entonces el niño, la niña en la escuela le presta la misma atención al maestro, al pizarrón, que al niño de atrás, que a la mochila, que se distrae con cualquier cosa porque no tiene ese proceso de discriminar estímulos no relevantes. ¿Sí? Entonces, ya ahí tengo mi primer problema. ¿Sí? Luego, cuando puedo tener ya separado un estímulo que para mí es relevante, no puedo mantener la atención demasiado tiempo. Entonces, otra vez se ve interrumpido el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y lo otro es que también debo desarrollar una capacidad para poder hacer cambios
en mi punto de atención. Hacer un switch de pasar la atención de una cosa a otra. Y si no lo puedo hacer, pues me quedé en lo primero que dijo el maestro, y cuando cambió el ítem, cuando cambió el ejemplo, ya me quedé otra vez atorado. Entonces, nuevamente tengo un problema de que no voy a aprender porque sigo en mi primer paso. ¿Sí? Tengo un problema de atención. Ahora, cuando se resuelve que los medicamentos están hechos para que yo logre una atención sostenida, para que yo pueda hacer este cambio de elementos, este switch de atención, ¿sí? No necesariamente por eso voy a aprender. Porque ahora ya puedo poner atención, pero no puedo aprender. Y ahí ese proceso escapa de la influencia del medicamento. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en ciertos momentos llegamos a hacer determinaciones muy específicas, si existe una disgrafia, una discalculia, si existe un problema de aprendizaje muy específico que ya no tiene que ver con la atención. ¿Sí? Pero ojo, yo llegué al doctor porque la escuela confundió mi problema de aprendizaje con un problema atencional. O tengo los dos, el problema atencional y el problema de aprendizaje. ¿Sí? Y el medicamento nada más está resolviendo uno. Entonces voy a seguir teniendo problemas escolares. Se me va a observar más tranquilo en la escuela, se me va a observar menos guerroso, menos distraído. Pero mis calificaciones y mi aprendizaje no van a subir. Porque son dos entidades distintas. ¿Sí? Atención es algo y aprendizaje es otra cosa. Ok, entonces son estas partes en las que tenemos que poner atención, como quien dice, ¿no? O sea, sí en esta, tal vez, esta dificultad para poner atención, pero también checar este otro lado de que probablemente exista algo más, una vez ya iniciado el tratamiento, que puede estar dificultando el aprendizaje. ¿Es así? Totalmente así, porque estadísticamente del 100% de los casos de déficit de atención, el 65% van a tener otro problema adicional al déficit de atención. Y aquí es donde entran pues, los problemas conductuales que se reflejan en clase, entran los problemas de aprendizaje, los problemas de lenguaje, los problemas anímicos. ¿Sí? De 100 niños con TDA, al menos 65 me van a presentar un segundo o un tercer trastorno. Ok, un segundo, tercer trastorno. Y Bien. entonces, en cualquier tratamiento, debo de ser muy cuidadoso, primero para detectar cuántos problemas hay, entender que no es uno solo, y diseñar mi estrategia de abordaje, porque a veces me va a convenir empezar por uno o empezar por otro, ¿sí? Para ir haciendo las modificaciones pertinentes en todo el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, determinar qué voy a atacar primero, cómo llegamos a esa respuesta, en base a qué. Tienes varios elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la situación con el que el niño llega a valoración? A veces llegan con un estado anímico que los está afectando demasiado. ¿Sí? Entonces, sí el aprendizaje es importante, sí es importante la atención, pero primero debo de restaurar al niño a los ojos de él mismo a que mejore su autovaloración. Me es más urgente que recupere su autoconfianza, que recupere su autoestima, a que empiece a aprender. ¿Sí? Ahora, a veces yo puedo tener un niño que por edad va adelantando con respecto a sus compañeros. Entonces, no tengo tanta prisa en cuanto al aprendizaje. También la edad me va a ayudar para hacer una maduración neurofisiológica correcta. ¿Sí? Entonces,
ese es el tipo de... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega un niño que a pesar de que oficialmente ya no existen los condicionamientos escolares, sabemos que está condicionado a la escuela? Y nos los traen 2 meses antes de los exámenes finales. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí sí lo importante es incluso hasta hacer estrategias por materia. ¿Sí? Sabiendo que también logramos que a partir de que el niño obtenga 1 o 2 calificaciones más significativas, se va a mejorar totalmente su autoconcepto. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no es parte de lo que se conceptúa como la sintomatología del TDA, pero es de las comorbilidades que están por ahí? ¿Qué pasa cuando recibimos a un niño de 11, 12, 14 años que tiene enuresis? Pues muchos de sus problemas académicos nacen de ahí, de ese problema que no le genera confianza, que le genera, se está aislando socialmente. ¿Sí? Entonces, probablemente me conviene madurar primero situaciones de ansiedad, situaciones motoras, que situaciones de aprendizaje. Entonces, en base a esos elementos vas fijando cuál es el estatus cognitivo, emocional y situacional dentro de la escuela para definir la estrategia. Bien. Itzi, en base a esto que acabamos de escuchar, eh, ¿cuál es el aprovechamiento escolar, por un lado, y el desempeño escolar, por el otro, de un niño con TDA? Mira, vamos a tener aquí una pieza que es muy clave. La importancia de la detección temprana y del tratamiento también temprano. Entonces, vamos a tener por un lado pequeños que están en tratamiento, pero se crean estrategias con sus escuelas, con los papás para ir mitigando algunos de los síntomas. Y entonces su aprovechamiento obviamente y va a subir, ¿no? O sea, obviamente el TDA tiene implicaciones cognitivas que de por sí van a causar dificultades en prestar atención, en el control de impulsos, incluso también se ha encontrado que hay dificultades para memorizar en la memoria de trabajo, en la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como bien lo decía Alfonso, no hay una base atencional, ¿no? Entonces vamos a tener dificultades en la organización, ¿no? Vamos a tener dificultades para seguir instrucciones, que es yo creo que una de las quejas, una de las observaciones más grandes que tienen los maestros. No sigue instrucciones, no acaba sus trabajos, pero ¿por qué? Porque muchas veces las funciones de planificación de tiempos, por ejemplo, o sea, a ti cuando te dan una tarea, tú mentalmente haces un cálculo de tiempo de cuánto te va a llevar y qué vas a hacer primero y qué vas a priorizar porque es más fácil y más rápido, ¿no? Entonces tenemos pequeños que no pueden planificar adecuadamente su tiempo y al final no entregan los trabajos por esta razón, ¿no? O no copió la tarea o no trajo sus cuadernos. Entonces vamos a tener situaciones que son específicamente debido a las características cognitivas que van a afectar directamente el aprovechamiento académico, ¿no? Claro que no eso quiere decir que necesariamente vaya a ser así, ¿no? No podemos etiquetar ni de alguna manera señalar, pero sí van a existir estas dificultades. Entonces, es importante que los maestros también sepan reconocerlo, sepan adaptarse, ¿no? Un poco, como lo que platicábamos anteriormente, adaptarse a las características de cada alumno, ¿no? Entonces, ya no va a ser eh, dejarlo solo con, no puede atender, bueno, entonces que se aísle y bueno, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces vamos a intentar, tanto los maestros como los padres, adaptar el, el contexto escolar al niño, ¿no? De alguna manera. Y así poder beneficiar su aprendizaje y su aprovechamiento. Entonces,
eh, no necesariamente tiene que ser que vaya a haber un bajo aprovechamiento, ¿no? Si se adapta adecuadamente, un niño con TDA puede ir bien en la escuela, puede sacar buenas calificaciones, obviamente. O sea, no es necesario puntualizarlo de esa manera. Bien, entonces, esta adaptación sería como una técnica de estudio especial o específica para el niño con TDA, ¿es así? Mira, la adaptación va y abarca muchas cosas. Abarca desde el espacio físico, Ujú. adaptar el espacio físico al estudio. Es decir, si tenemos un niño que sabemos que se distrae con facilidad, vamos a intentar no sentarlo cerca de las ventanas, de las puertas, ¿no? Incluso a veces recomendamos que de ser posible, si el estudiante puede estar cerca del profesor para estarlo retroalimentando de, oye, a ver, no te me distraigas, sigue, y todo esto, ¿no? Entonces va desde esas adaptaciones del medio hasta las adaptaciones que tú bien mencionas, de modificar las actividades que le vamos a dejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene que hacer un proyecto, ¿no? Que es muy grande, nosotros aconsejamos que se divida por metas para que sea más atractivo para el estudiante y a la vez sea más motivante y a la vez no se pierda como que esa habilidad para hacerlo, ¿no? Y lo pueda hacer adecuadamente. Entonces, estas adaptaciones van desde lo grande hasta lo pequeño, ¿no? Cambiar las estrategias de estudio, cambiar las estrategias de organización también. Recomendamos el uso de agendas, el uso de calendarios que puedan ser visibles para todos, ¿no? No es necesariamente que vaya a ser una adaptación específica para el alumno, ¿no? Sino que puede ser algo que beneficie a todos los alumnos también. Utilizar agendas, utilizar cuadernos donde se anote o enseñarle a cómo organizar sus cosas, ¿no? Entregar listas de materiales antes de una clase. Entonces van a haber ciertas adaptaciones que se pueden realizar y que van a beneficiar positivamente al alumno. Ok, eso en el caso de, por ejemplo, los maestros. En el caso de los papás, ¿cómo pueden ayudar al niño a que tenga un mejor aprovechamiento escolar? Fíjate que ahorita con lo que está sucediendo de justamente el homeschool, yo creo que el tener un espacio adecuado para hacer los deberes, un tiempo organizado para hacer las tareas, o sea, eso es clave, ¿no? El saber cómo aprende tu hijo también es clave. O sea, por qué vía auditiva, a lo mejor le sirve más ver un video, ¿no? A lo mejor le sirve más hacer un dibujo, no lo sé, ¿no? Conocer a tu hijo para saber por qué vía llegarle, por qué vía puede aprender mejor, eso también es clave, ¿no? Entonces, tratar de darle estructura, ¿no? Si sabemos que una de las mayores implicaciones del déficit de atención es un poco la de su desestructura. Nosotros como adultos, ya sea padres o maestros, vamos a proporcionarle esa estructura al niño, ¿no? A fijar horarios adecuados y no saltarlos, obviamente, ¿no? Para comer, para recoger, para hacer los deberes, para, ¿no? Tratar de tener un espacio organizado, yo creo que es muy importante. Y a la vez no satanizar hacer las tareas, ¿no? No convertirlo en algo que cueste, sino al contrario, convertirlo en algo que sea estimulante, porque si no, obviamente, pues va a huir y va a crecer con la idea de que no soy bueno para esto, entonces no lo quiero hacer, ¿no? Claro. Alfonso, este apoyo del cual nos habla ITZY por parte de los padres de familia para su hijo con TDA, anteriormente mencionabas esta importancia de tratar el autoconcepto que tiene el niño. Cuando el niño recibe este tipo de apoyo por parte de los papás, ¿influye de manera positiva en la reestructuración de su autoconcepto? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo,
vamos a decir, el aprendizaje no se da por un solo canal. ¿Sí? Entonces podemos tener un niño que tiene una inmadurez en el área visoespacial, pero que sus áreas que comprometen las instrucciones orales están perfectamente maduras. Entonces, para un niño, una instrucción recibida oralmente la puede ejecutar sin ningún problema. Mientras que la misma instrucción dada por escrito tiene totalmente un resultado erróneo. Eso le hace sentir al niño, porque si todo el tiempo está reprobando sus exámenes escritos, los deja en blanco, y pone cosas que ni siquiera tienen que ver con la pregunta. ¿Sí? Obviamente lo están calificando bajo, obviamente están mandando llamar a los papás, obviamente él se siente fracasado. Pero como no se ha hecho una adecuación curricular en la escuela, ni una adaptación dentro de casa, en donde quizás debemos de valorar al niño solamente oralmente, solo de manera oral, ¿sí? Y los papás debemos de trabajar con él mucho en los diálogos y darnos cuenta de que realmente el niño sí sabe. Eso le va a resolver a él la mitad del problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que si es eficiente, ¿sí? Y él mismo va a apelar a que sea cuestionado de manera oral. ¿Sí? Y va a entender que, bueno, sí hay un problema a solucionar, a mejorar en el área visual. ¿Sí? Pero ya no se va a sentir tonto, ya no se va a, porque sabe que está aprendiendo. Está aprendiendo auditivamente mientras no lo está haciendo con la misma eficacia de manera visual. ¿Sí? Hay muchos papás, por ejemplo, que dicen, es que no entiendo, ayer me puse a estudiar con él, le pregunté y se sabía todo. Al día siguiente del examen lo dejó en blanco. ¿Sí? Claro, cuando la mamá el día anterior estuvo estudiando, el niño estaba escuchando la voz de la mamá. El niño estaba dando respuestas en donde escuchaba su propia voz. Es decir, la ejecución era oral. Al día siguiente le pusieron esas preguntas escritas en el examen. Entonces está obligado a una ejecución visual en donde no es eficiente. Y entonces lo deja en blanco, pero él sí tiene conocimiento. No lo puede resolver por ese canal. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de exactamente cuáles son sus fortalezas y trabajamos con él desde sus fortalezas, por supuesto que vamos a incidir en su autoconcepto. Creo que has mencionado un punto muy importante, es trabajar con el alumno, con el niño, con el consultante, con el paciente desde su fortaleza, o sea, desde lo que, donde tiene su talento a desarrollar, no desde la carencia, para evitar el darle más valor a este autoconcepto denigrado y empezar a ver desde otro punto de vista al sí mismo del niño, ¿es así? Sí, y también, mira, por ejemplo, ¿qué pasa con otro lugar donde podemos trabajar como papás? ¿Sí? Es el reforzamiento positivo. Y vamos a ver, por ejemplo, un niño que es hiperactivo. Es un niño que tiende, por ejemplo, a tirar con mucha frecuencia la leche en el desayuno. ¿Sí? Y puede ser que lo tira la leche el lunes y lo regañamos. Lo tira el martes y lo regañamos. Lo tira y lo regañamos. Y él está haciendo un verdadero esfuerzo porque no quiere seguir pareciendo torpe en el seno de la familia. Hace un verdadero esfuerzo el jueves o el viernes por contenerse, por no tirar nada, y lo consigue, y de momento en lo que lo consigue, nadie le dijo nada. ¿Sí? Entonces, nada más estamos trabajando con él cuando se equivoca para remarcárselo, y cuando acierta, no se lo marcamos. ¿Sí?
Entonces, yo diría, bueno, en casa es otra de las cosas que podemos hacer. Mm. ¿Sí? Márcale mucho menos las malas y exalta las buenas que hagan. Pero tienes que estar como papá atento a lo bien que está haciendo algunas tareas para tú exaltarlas y empezar a reforzarlo. Bien. Perfecto. Ya para ir cerrando, porque casi no nos queda tiempo, Itzi, ¿algo más que quisieras agregar sobre el tema de recomendaciones como las que ha mencionado Alfonso para los padres de familia? Para los padres de familia, yo recomendaría también hacer una alianza con la escuela. Es vital, o sea, es de las cosas más importantes porque como sabemos los niños pasan más tiempo en la escuela a veces que inclusive en la casa, ¿no? Con todas las actividades que tienen. Entonces, tener una buena comunicación con sus maestros, lo que mencionaba Alfonso, aplica también para la escuela, reforzar las cosas positivas y si se está en comunicación con la escuela, se puede crear un ambiente muy propicio para el niño y un ambiente, claro que sí, desde el respeto, desde la comprensión, desde el apoyo, ¿no? Tanto en casa como en la escuela, debe de ser lo que más debe premiar, ¿no? También los maestros son los responsables generalmente de generar el clima, por así decirlo, el clima de relación en el salón de clases, ¿no? Entonces, siempre recalcar que todos somos diferentes, que todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. No por eso debemos o los demás tienen derecho a señalarlas, ¿no? O a satanizarlas inclusive. Entonces, y también en la casa. O sea, no satanizar, no señalar, no hay necesidad de eso en realidad. Bien. ¿Dónde te pueden encontrar, Itzi? Ok, bueno, pues nosotros somos parte de las clínicas de Neurofeedback Center. Tenemos página en Facebook, nos pueden contactar también vía telefónica al 372-1044, 777 antes, por nuestra página de Facebook también, Neurofeedback Center Cuernavaca, o incluso en nuestra página de Instagram también. Por ahí nos pueden contactar cualquier duda, cualquier sospecha, nos pueden contactar y con mucho gusto estamos para ustedes. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, Alfonso? Bueno, pues nada más quisiera yo pedirle a los papás que entiendan, que acepten que cuando existe el déficit de atención, no es que los niños no quieran comportarse de otra manera. Se comportan así porque así es como pueden comportarse. ¿Sí? Y no es que no aprendan porque no le echen ganas. Simplemente no está en ellos. Esto no es un problema volitivo. No está de por medio su voluntad. Si se entiende eso, inmediatamente los papás tenemos una posición de ayuda. ¿Sí? Y si se entiende eso, los maestros tenemos una posición de ayuda. Exactamente. ¿Dónde te pueden encontrar? Igualmente en Cuernavaca en el 777-372-1044, ¿sí? Y en nuestro sitio web que es www.neurofeedback.com.mx. Pues muy bien, ya hemos escuchado muchas cosas muy importantes. Es una invitación para los padres de familia y para los maestros que tenemos alumnos o hijos con TDA, de brindarles el apoyo. Existen las herramientas. Es un proceso de aceptación de que la diferencia simplemente es un estado de riqueza que nos hace únicos e irrepetibles. Y nosotros somos el apoyo tanto de nuestros alumnos como de nuestros hijos. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. Muchas gracias.